En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Si usted quiere lo mejor de Dios 1, parte 3. Me alegro de estar nuevamente con usted para seguir compartiendo este reto en nuestro tema Si quiere lo mejor de Dios. En mis 2 charlas introductorias dije que la palabra sí, al principio de nuestro tema, lo confronta a usted con una alternativa. ¿Quiere lo mejor de Dios o no? Esa es una decisión que usted tiene que tomar. También dije en cuanto a Dios respecta, Él quiere lo mejor para usted, que Él ha dado una provisión completa para que lo tenga. Por lo tanto, la voluntad de Dios y su completa provisión son 2 verdades establecidas. No hay dudas acerca de ellas. Lo único que queda por definirse es su respuesta a la provisión de Dios. En mis charlas restantes de este tema compartiré con usted ciertas maneras específicas en que necesita responder a esta alternativa que se le presenta. Los consejos que le daré están basados en 3 cosas. Primero, las Escrituras, la palabra de Dios. Segundo, en mi experiencia que se extiende a más de 40 años. Y tercero, mi observación de otros. He estado asociado a través de los años con muchísimos cristianos y he observado algunos que parecen ser personas de 100 por 1, unos que son 60 por 1 y otros que son 30 por 1. Y he tratado de aprender a observarlos. He observado particularmente a las personas que parecen ser 100 por 1 y me pregunto, ¿qué hay en sus vidas, en su carácter, en su manera de relacionarse con los hombres que los hace personas 100 por 1? Así que compartiré con usted por el resto de esta semana y la semana próxima algunos de estos principios que Dios me ha enseñado. Quiero empezar hoy con el que yo considero es el primero y más básico de los principios, y cuando le diga lo que es creo que se sorprenderá. Tal vez no lo encuentre así en el sentido inmediatamente. Recuerde, el tema es si quiere lo mejor de Dios, entonces esas son las cosas que tiene que hacer. Requisito número 1, si quiere lo mejor de Dios, quiera lo mejor de Dios. ¿Entiende lo que digo? Si quiere lo mejor de Dios, la primera cosa que tiene que determinar en su mente es que sí quiere lo mejor de Dios. Esta es la decisión básica y clave y que no se conformará con menos. Repetiré, tiene que querer lo mejor de Dios y tiene que decidir que no se conformará con nada menos que lo mejor de Dios. Dios no nos obligará a tomar esa decisión, depende de nosotros tomar la determinación. Ahora quiero ilustrar este principio con la historia de 2 hermanos gemelos, Jacob y Esaú, y quiero destacar de esa historia brevemente resumida lo que yo considero es el principio clave. Hay algunas declaraciones extraordinarias hechas por Dios en las Escrituras acerca de Jacob y Esaú. Declaraciones sorprendentes, por ejemplo en Malaquías capítulo 1 versículos 2 y 3, el Señor le habla a Israel que son los descendientes de Jacob y les dice esto: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. La respuesta es, sí, eran gemelos, y amé a Jacob, dice Dios, y a Esaú aborrecí. Note eso, eran hermanos gemelos, pero Dios dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. La actitud de Dios ante los 2 hermanos era completamente opuesta, amaba a uno pero aborrecía al otro. Y esto lo comenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículos del 10 al 13, donde dice lo siguiente acerca de estos hermanos gemelos, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. No solo habían nacido de la misma madre, sino también del mismo padre, eran hermanos gemelos absolutos, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor, es decir Esaú, servirá al menor, a Jacob. Así que Jacob fue preferido sobre Esaú aún antes de que nacieran, aunque eran gemelos. Y luego cita ese pasaje en Malaquías, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ese pasaje de las Escrituras da lugar a 2 preguntas muy importantes. La primera es, ¿qué vio Dios en Jacob que aprobó? Y la segunda es, ¿qué vio Dios en Esaú que desaprobó? Porque amó a Jacob y aborreció a Esaú. Le haré una breve descripción de sus personalidades, como están en las Escrituras, empezando con Esaú. Esaú era un buen tipo, fuerte, activo, varonil, un cazador, no le hacía daño a nadie. Era el favorito de su padre y perdía cada vez que tenía una confrontación con su astuto hermano gemelo Jacob. ¿Y qué de Jacob? Jacob era astuto, determinado e inescrupuloso. Nunca salía perdiendo de su negocio, lo que a nadie le gustaba.
Le compró a Esaú su primogenitura por un guiso cuando su hermano tuvo hambre, lo persuadió para que le vendiera su inestimable primogenitura por nada más que un guiso. Si alguna vez hubo una ganga, esa fue. Engañó a su padre para obtener su bendición y ganó una fortuna a expensas de Labán, que era tanto su tío como su suegro. Así que de ninguna manera consideramos a Jacob como un buen tipo. De acuerdo con los principios del mundo de hoy, la mayoría de las personas preferirían a Esaú, pero Dios no. Así que llegamos a esta pregunta clave: ¿por qué prefirió Dios a Jacob? Y le haré una razón básica que creo que es la clave de todo. La razón es esta: Jacob apreciaba lo que Dios tenía que dar, Esaú era diferente. Lo diré de nuevo: Jacob apreciaba lo que Dios tenía que dar, Esaú era diferente. En Hebreos capítulo 12 tenemos una consideración de lo que Dios piensa acerca de la indiferencia, y su opinión es muy diferente a la de muchos cristianos. Hebreos 12, del 15 al 17, comentando acerca del comportamiento de Esaú, el autor dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Note cómo se describe a Esaú: es llamado profano y es puesto en el mismo nivel que los fornicarios. Profano porque por una comida, un guiso, vendió sus derechos de herencia. Y las escrituras dicen: Esaú despreció su primogenitura. Quiero decir que de acuerdo a los principios de Dios, ser indiferente ante lo que Dios tiene que ofrecer es profano y Dios lo aborrece. Veamos al lado opuesto, veamos la actitud de Jacob hacia lo que Dios tenía que ofrecer, y usted tendrá que terminar la historia luego. Tomaré solo un acontecimiento clave. Cuando iba de vuelta a su tierra se encontró de noche con un ángel, un mensajero de Dios, y luchó con él toda la noche. Y diré que esto es muy característico de Jacob: él era un luchador. Es ese relato en Génesis 32 del 24 al 28. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no seguirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. El significado de Israel, como se interpreta allí, es el que lucha con Dios. Qué característico: Jacob era un luchador, pero tenía un principio clave: quería lo mejor de Dios. Le dijo a ese ángel: no te dejaré ir hasta que me bendigas. Yo creo que esa es la clave del favor de Dios para con Jacob. Dios no olvidó las faltas en la personalidad de Jacob. Dios nunca lo hace. Pero cuando Jacob no se conformó con nada menos que lo mejor de Dios, él pudo gradualmente tratar con Jacob para que fuera el tipo de hombre que él quería que fuera. Pero Dios necesitaba ese punto de partida de Jacob. No se conformaría con menos que lo mejor de Dios. Me gustaría preguntarle al terminar esta charla de hoy: ¿tomará usted la misma decisión? No me conformaré con nada menos que lo mejor de Dios. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para hablar acerca de la segunda manera de terminar la oración: si quiere lo mejor de Dios.